Amigos, ¿qué tal? Hoy es 24 del 08 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Venezuela bloquea la señal del canal Caracol Televisión. Las autoridades venezolanas ordenaron bloquear la señal del canal colombiano Caracol un día después que el presidente Nicolás Maduro lanzara duras críticas en contra de los medios de comunicación colombianos, confirmó el jueves la televisora. Una acción similar fue aplicada parcialmente al canal colombiano RCN, cuya señal fue sacada de la programación de la empresa de cable local Inter, mientras que DirecTV mantiene la transmisión. Las televisoras se unieron a una extensa lista de medios extranjeros que han salido del aire en Venezuela, entre ellos el canal internacional de noticias NTN 24 con sede en Bogotá, que por orden de Maduro fue retirado de la televisión por cable en Venezuela el 12 de febrero de 2014, destacó Caracol Televisión en un comunicado divulgado a través de su cuenta en Twitter. Caracol sale del aire en Venezuela por decisión de Nicolás Maduro, acotó la televisora en otro tuit. El gobernante venezolano en las últimas horas había lanzado duras críticas a medios colombianos, agregó Caracol. Maduro además criticó la cobertura de otros medios internacionales a los que acusó de intentar desacreditar a su gobierno. El director de noticias de Caracol, Juan Roberto Vargas, dijo a la emisora colombiana RCN que la cobertura que dio su televisora al caso de la fiscal general destituida Luisa Ortega Díaz, que huyó hacia Colombia, fue el punto de quiebre que precipitó la medida del gobierno venezolano. Por su parte, el canal RCN indicó que no se pronunciará hasta que sea notificado oficialmente de la medida. Al rechazar la medida del dirigente opositor y el excandidato presidencial Enrique Capriles, afirmó que la acción representa otra afrenta más de Maduro a los colombianos que viven en Venezuela. Capriles dijo en mensaje de su cuenta de Instagram que el mandatario venezolano intenta censurar las verdades. Ortega Díaz señaló la víspera durante un encuentro de fiscales del bloque comercial Mercosur en Brasilia que suministraría pruebas para colaborar a que otros países presenten cargos. Voceros del gobierno venezolano rechazaron esas acusaciones. Rumores sobre el inminente cese de la señal de la televisora por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONALTEL, el organismo regulador de los medios radioeléctricos en Venezuela, habían inundado horas antes las redes sociales en el país sudamericano. Sin embargo, CONALTEL no emitió en un primer momento ninguna comunicación oficial sobre el bloqueo de la señal de Caracol. A mediados de febrero, las autoridades venezolanas ordenaron sacar de la parrilla de programación de las empresas operadoras de cable locales la señal de CNN en español. La medida se adoptó poco después de que la transmisión de un reportaje sobre el supuesto uso de pasaportes venezolanos falsos provocara el enojo del gobierno. Maduro dijo entonces que CNN en español era un instrumento de guerra en manos de verdaderas mafias que junto con varios organismos estadounidenses estaría promoviendo una agresión en contra de Venezuela. El Papa se reunirá con obispos de Venezuela. El Papa Francisco se reunirá con los miembros de la Conferencia Episcopal Venezolana durante su gira en Colombia. Así lo indicó el obispo de la diócesis de Pereira, Monseñor Rigoberto Corredor, tras un contacto telefónico con un medio local colombiano. Comillas, no sé si toda la conferencia episcopal o solo un grupo. Ellos ya se han reunido con el Santo Papa en Roma hace unos meses y ahora es importante si se hace este encuentro para revisar la situación del pueblo de Dios en Venezuela y el pueblo venezolano. Cierra comillas, agregó. Cabe destacar que el pasado 8 de junio los miembros de la dirección de la Conferencia Episcopal Venezolana, formada por 6 obispos, se reunieron con el sumo pontífice tras pedirle audiencia para informarle sobre la situación del país. En temas políticos, presentamos el informe del director. La doble moral de Uribe. Hay que tomar las cosas con calma cuando se trata de analizar situaciones fáciles o complejas de la vida nacional. Sin embargo, a ciertos analistas y opinadores, cuando no columnistas y críticos definidos del diario acontecer, hay que leerlos entre líneas y a otros hay que llevarles la corriente. Cuando se trata de defender lo propio por encima del bien público o general, es ahí cuando salta la liebre, porque la inmensa
piensa y ejerce en función de patria. Tenemos el ejemplo del director del Departamento Anticorrupción de la Fiscalía, que resultó más podrido que la llaga de Merejo, sin otra solución que la de investigarlo y condenarlo por el mal manejo que le está dando a las nuevas generaciones, por el mal ejemplo, que le está dando a las nuevas generaciones que lleguen a ese tipo de dignidades, porque en vez de cortar la podredumbre que lo invade todo, resulta más fácil formar parte de ella. Vemos con perplejidad a quienes hoy son críticos del gobierno de Juan Manuel Santos, que cuando ejercieron cargo similar hicieron y deshicieron, como por ejemplo darle vida a los falsos positivos, tarea en la que han caído varios oficiales de la policía. Todo resulta fácil si de por medio vienen las gabelas, los beneficios directos o indirectos, las ventajas electorales, los testimonios mal habidos, las invasiones y los desplazamientos, entre otros delitos imputables a quienes predican pero no practican, o mejor practicaron, y si los que siguieron en el poder continúan por lo mismo, son señalados y acusados de traidores, corruptos, falsos y malos ejemplos para las generaciones futuras. Es el caso concreto de Álvaro Uribe Vélez, expresidente y ahora senador. Todo lo que hizo en los dos periodos constitucionales presidenciales, según él, tuvieron nota de excelencia, pero si algo de eso repitió su sucesor Juan Manuel Santos, los calificativos son los peores. Sale del país a hablar barbaridades del actual gobierno cuando las investigaciones en curso, donde aparece involucrado él, su hermano Santiago y ahora sus hijos Tomás y Jerónimo, dicen a las claras qué fue lo que sucedió, sin que nadie se atreva a repetir el señalamiento, porque no vivirá para contarlo o repetirlo. Colombia es un país inviable, según Uribe, pero si se mira todo lo que tiene, el análisis correcto dice lo contrario, y quien lo dijo es calificado de cualquier manera, sin piedad alguna, porque si lo dice Uribe es palabra de Dios, con vallas, lo que diga Uribe. En temas políticos, este fue el informe del director. Dimitri Zaninovich reemplaza a Luis Fernando Andrade en la ANI. Tras la renuncia de Luis Fernando Andrade a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, fue designado Dimitri Zaninovich como nuevo presidente de este organismo. Así lo dio a conocer este jueves el presidente Juan Manuel Santos, que agregó que acepta compensar la renuncia de Andrade al cargo. El mandatario, a través de Twitter, también se encargó de designar a Dimitri Zaninovich, que se desempeñaba como viceministro de Hacienda y es conocedor del sector de infraestructura, como nuevo presidente de la ANI. Zaninovich se ha desempeñado en otros cargos públicos, entre los que se destacan sus oficios en el Ministerio del Transporte, la Alta Consejería de la Presidencia y la Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible de la Dirección Nacional de Planeación. El nuevo presidente de la ANI es egresado de Economía de la Universidad Nacional. Entre otros estudios cuenta con una especialización en finanzas de la Universidad de los Andes y una maestría en políticas públicas de la Universidad de Harvard, referencia a la Universidad Nacional en el perfil de Zaninovich. De otro lado, Andrade, quien perteneció 6 años al gobierno de Santos, explica también que renuncia para darle plenas garantías de imparcialidad a la justicia y no poner en riesgo la confianza que la ciudadanía tiene en la ANI y del ambicioso programa de infraestructura que tantos esfuerzos ha requerido. Para la Fiscalía, Andrade habría jugado un papel fundamental en la consecución de contratos por parte de Odebrecht, específicamente en el tramo Ocaña-Gamarra, que también se le dio a la multinacional brasileña con el aval del gobierno a través del COMPES 3817 de 2014. Por esto, varios funcionarios serán llamados también a indagatoria. Revelaciones de Luisa Ortega, un golpe a la dupla Maduro-Diosdado. La exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, quien abandonó su país por la persecución desatada en su contra, afirmó este miércoles en Brasilia durante una cumbre de fiscales del Mercosur que tiene muchas pruebas de corrupción contra el presidente del país, Nicolás Maduro,
y contra altos dirigentes chavistas como Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, el nuevo fiscal Tarek William Saab, y también contra los miembros de la Asamblea Constituyente, las cuales se entregará a otros países para que las investiguen. Entre otros citó el de una empresa mexicana que sería propiedad de Maduro, contratada por el Estado venezolano para distribuir las CLAP, o sea, las bolsas de alimentos para personas de escasos recursos. Y también habló del amplio capítulo de sobornos de la firma brasileña Odebrecht, que ha salpicado a casi todos los países del hemisferio. La polémica disidente involucró a Maduro y al número 2 del chavismo, el poderoso Diosdado Cabello. Comillas, en el caso de Odebrecht, hemos detectado que a Diosdado Cabello le depositaron $100 millones en una empresa que sería española denominada TC Ariatis, cuyos propietarios son sus primos Luis Alfredo Campos Cabello y Jesús Campos Cabello, cierra comillas. Agregó: la exfiscal no se ahorró palabras contra la constituyente, que la destituyó de espaldas al pueblo y puso en su lugar a una persona con 6 investigaciones abiertas en alusión a Tarek William Saab, quien era el defensor del pueblo. Comillas, fui separada ilegítimamente de mi cargo y fue designada una persona para que ocupara las funciones de fiscal general de la República, que tiene 6 expedientes por corrupción, y lo primero que hizo fue solicitar los expedientes para pedir el sobreseimiento, cierra comillas. Según dijo, los 6 expedientes contra el nuevo fiscal están relacionados con el desfalco a la estatal petrolera PDVSA y que no servirá de nada archivar los procesos y esconder las pruebas porque tiene en su poder copias certificadas de los documentos. La exfuncionaria dijo además que regresará a Colombia, donde estudiará las ofertas de asilo de este país, así como Brasil le extendieron. Pero también dijo que quiere hacer una gran gira internacional para denunciar lo que sucede en su país. De hecho, el canciller brasileño Aloísio Nunes dijo que la exfiscal tiene la idea de ir a La Haya, donde funciona la Corte Penal Internacional, CPI, y a la sede de la OEA en Washington. Y al preguntársele si el interés de la venezolana es pedir asilo a Estados Unidos, dijo que ella le había manifestado en principio que su idea era quedarse en Sudamérica. Comillas, en Venezuela ha ocurrido la muerte del derecho, la estabilidad de la región está en peligro, cierra comillas, dijo Ortega, acogida como legítima fiscal general de Venezuela, en palabras del Procurador General de Brasil, Rodrigo Janot. Comillas, ya no hay garantías de que en Venezuela alguna investigación relacionada con el crimen organizado, el tráfico de drogas y la corrupción tenga una condena, una sanción, porque lo más probable es que las pruebas que se recaben, pruebas que sean remitidas a Venezuela, sean desaparecidas, cierra comillas, afirmó Ortega, quien huyó a Colombia el viernes pasado. Caracas la busca tras acusarla de supuesta participación en un esquema de corrupción en el que también está involucrado su esposo, el exdiputado Germán Ferrer, y anunció que buscará su captura internacional vía Interpol. La oposición venezolana repudió ayer los hechos de corrupción atribuidos al presidente Nicolás Maduro por la exfiscal Ortega. Comillas, vaya hasta el fondo, señora fiscal de la República, porque ese es el dinero de los venezolanos. El pueblo merece saber quiénes le robaron su dinero y cuánto se robaron, cierra comillas, dijo el 2 veces candidato a la presidencia Enrique Capriles, que como sus compañeros de filas aún considera a Ortega la fiscal general legítima. Asimismo, se pronunció la diputada opositora Mariela Magallanes, que escribió en Twitter, comillas, generaciones futuras amenazadas en su desarrollo humano, víctimas de Maduro, responsable, pruebas en mano de la mafia de la comida, cierra comillas. El dirigente chavista Diosdado Cabello desestimó en la noche de este miércoles las declaraciones que la exfiscal ofreció en Brasil y retó a los que están en el mundo a que lo investiguen. Comillas, la señora llega y dice que no sé quién me depositó a mí en una cuenta $100 millones. Te los regalo, mamá, que además no cuadran estas cuentas. No, porque según escuché, el presidente Odebrecht dijo que en Venezuela se habían otorgado sobornos por $98 millones, cierra comillas, dijo Cabello durante su programa Con el Mazo Dando, transmitido por el canal estatal BTV. Preguntó,
comillas, ¿dónde están los 15 millones de dólares que le dieron a el opositor Enrique Capriles, que ellos mismos dijeron allá? ¿De dónde está saliendo tanta plata? ¿Por qué son mentirosos? ¿Por qué son falsos? Cierra comillas. En ese orden de ideas, el también miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y uno de los hombres fuertes de ese órgano retó a que lo investiguen porque Ortega Díaz ya no lo puede hacer, corrijo, debido a que no es fiscal. Cabello retomó las palabras del nuevo fiscal nombrado por la constituyente, Tarek William Saab, quien indicó que durante 10 años la exfiscal no dijo nada sobre lo denunciado hoy. Horas antes, Saab había dicho que las denuncias de Ortega Díaz carecen de validez legal. Comillas, carece de toda validez lo que pueda decir una exfiscal general que en casi 10 años no impulsó ninguna acción contra ninguno de los personeros de los cuales ella ahora habla. Ahora sí vas a hablar, luego de que te fuiste en un yate, en aviones privados, no tiene validez legal, cierra comillas, y prosiguió. Tendría validez legal que esas supuestas pruebas las hubiera presentado ante el sistema de justicia venezolano, expresó Saab, quien calificó los señalamientos de propaganda para difamar. Cabello también dijo, comillas, ¿por qué no investigó a nadie? ¿Por qué ella dice que tiene 36.000 casos de corrupción y dónde están los presos? ¿Por qué cerró los casos y le dio sobreseimiento a todas las entregas de dólares de Sencoex, un sistema del Estado? Según él, la fiscal no hizo estas investigaciones porque en medio de esos casos estaba la red de extorsión que según él manejaba su esposo, el diputado Germán Ferrer, contra quien hay una orden para privarlo de la libertad. El dirigente chavista también dijo que Ortega Díaz queda muy mal al hacer estas declaraciones ahora y no anteriormente. Aseguró que Capriles es quien ha dado la información de las supuestas pruebas que tiene Ortega contra él y Maduro, y remarcó, comillas, nosotros tenemos nuestra conciencia tranquila, cierra comillas. Asimismo dijo a Brasil y a Colombia, países que han ofrecido asilo a la exfiscal, que se la pueden llevar, comillas, te la regalamos, llévatela para allá, cierra comillas, dijo directamente al presidente colombiano Juan Manuel Santos, a quien señaló de falto de coraje, comillas, te vas a llevar una joya extraordinaria, es más, nombra a la fiscal allá, cierra comillas. Continuó. Por su parte, Julio Chávez, integrante de la Asamblea Constituyente, aseguró que solicitará un antejuicio de mérito para el diputado y vicepresidente del Parlamento, el opositor Freddy Guevara, con el fin de que se le retire la inmunidad parlamentaria. Comillas, yo creo que en el caso de Freddy Guevara, nosotros debemos solicitar, y así lo vamos a hacer, el antejuicio de mérito para allanar la inmunidad, cierra comillas, dijo Chávez, tras señalar al diputado por ser el vocero principal de convocatorias de actos de terrorismo. Alejandro Lyons será interrogado por la Fiscalía en Miami el 7 y 8 de septiembre. Para el próximo 7 y 8 de septiembre quedó programado el interrogatorio en contra del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muscus, en las instalaciones del Consulado de Colombia en Miami, Florida, en donde Lyons vive desde abril de este año. La Fiscalía General recogerá su testimonio para conocer más detalles sobre los presuntos hechos de corrupción que ocurrieron durante su administración en la gobernación de Córdoba. El exmandatario es investigado por la Fiscalía por 20 delitos, según el ente investigador durante su gestión entre 2012 y 2015. Este fue pieza clave en el despilfarro de las regalías del departamento. Los delitos por los que se investiga al exmandatario son concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento público y privado. Según las investigaciones, los delitos cometidos por Lyons le habrían costado no menos de 10.000 millones de dólares al erario. 10.000 millones de pesos al erario. En enero de este año, la Fiscalía comenzó una jornada anticorrupción en Córdoba y terminó en mayo pasado con la captura de 54 personas, y asimismo terminó implicado personalmente el propio exgobernador Lyons. De acuerdo con el ente investigador,
Los sectores, especialmente de la salud y educación, habrían sido desfalcados por funcionarios locales y regionales. Una de las mayores irregularidades durante la gobernación de Lyons es el denominado cartel de la hemofilia, a través de un listado con más de 100 falsos pacientes. Presuntamente, se habría desfalcado el presupuesto del sector de la salud. La Fiscalía abrió la investigación penal contra el exgobernador tras conocerse un documento de la Contraloría General en el que se advertían problemas en la celebración y el cumplimiento de los contratos firmados por Lyons. Lyons Muscos también fue el encargado de entregar la cabeza del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno a las autoridades de los Estados Unidos. Asesorado por la DEA, el exgobernador aceptó darle a Moreno un adelanto de $10,000 a cambio de que éste inundara a sus fiscales con trabajo para que no fueran capaces de centrarse en las pesquisas contra Lyons. Inventario de bienes incluye oro, ganado y dinero en efectivo, dicen las FARC. Las FARC, en cabeza de alias Pastor Álape, uno de los integrantes del secretariado de la organización, respondió este jueves a los reparos del fiscal general Néstor Humberto Martínez, que cuestionó el inventario de bienes que la guerrilla entregó al gobierno a través de las Naciones Unidas para resarcir a las víctimas del conflicto. En el listado, las FARC relacionaban, entre otros, traperos, sartenes, sal de frutas, exprimidores de naranja y de limón, sumado a 3.753 kilómetros de vías que dicen haber construido, un listado que Martínez no dudó en calificar como inútil. De acuerdo con Álape, detrás del descontento y las críticas del fiscal, hay una manipulación para entorpecer las actividades relacionadas con la transición de las FARC a un partido político, según el líder guerrillero, quien instó a no caricaturizar el inventario del patrimonio de la organización. No solo se incluyeron pocillos, botas y vasos, sino también 300 kilos de oro, 20,000 cabezas de ganado y dinero en efectivo. Comillas, ¿por qué el fiscal no dice que se pusieron a disposición del fondo 20.724 cabezas de ganado? En un efectivo que nos quedó en estos gastos, colocamos 2.500 millones de pesos, colocamos $450,000 y dispusimos del oro de 327 kilos más 520 gramos, cierra comillas, aseguró Álape en diálogo con la emisora Blue Radio. El jefe guerrillero insistió en que los señalamientos contra Néstor Humberto Martínez y manifestó que sus reparos tienen como objetivo atravesarse al proceso de paz. Incluso fue más allá y dijo que se trata de una estrategia para ocultar escándalos como Odebrecht y la corrupción en la justicia. Comillas, el fiscal nos está solicitando matrículas inmobiliarias, cartas de colonos, folios de matrículas, cédulas catastrales, pero está hablando es con una organización que estaba en la rebelión armada, que era clandestina y que no tenía una personería jurídica, cierra comillas, enfatizó. Después de estudiar minuciosamente el inventario de bienes que las FARC entregaron, Martínez le envió al ministro del Interior, Guillermo Rivera, un listado de cuestionamientos a lo que la guerrilla entregó como su patrimonio para resarcir a las víctimas. El fiscal criticó especialmente el capítulo de equipos y enseres enumerado por las FARC, que incluyen traperos, escobas, botas, pocillos, exprimidores de naranjas, exprimidores de limón, vasos, carretillas, sartenes, sal de frutas, talcos, plásticos, etc. Según la Fiscalía, se trata de actividades insustanciales, depreciados, que carecen de valor comercial y no podrán servir para reparar a las víctimas. Con respecto a los bienes, Martínez dijo que, comillas, el documento entregado se caracteriza por la indeterminación de los activos relacionados, lo cual debería ser enmendado en la brevedad, cierra comillas. Advirtió que de no ser así, se estaría buscando que la Fiscalía sea incapaz de hacer el proceso que corresponde para que los bienes vayan al fondo de víctimas. Otro punto que criticó Martínez es que las FARC hubieran incluido en su inventario propiedades que ya no les pertenecen, pues fueron embargadas y están en proceso de extinción de dominio.
Para el organismo investigativo, incluir estos bienes podría ser un habilidoso recurso para truncar los procesos en curso. El fiscal recordó que los inmuebles de las FARC que ya están en extinción de dominio están avaluados en más de 1,7 billones de pesos. Sobre las propiedades, las FARC entregaron inmuebles rurales que representan 241.560 hectáreas y unos cuantos bienes urbanos. Comillas, sorprende, sin embargo, que el listado de presuntos inmuebles de su propiedad no relacione un solo folio de matrícula inmobiliaria, cierra comillas, expresó el fiscal, agregando que en algunos casos los documentos de propiedad son cartas de colono o cartas de venta. Para el fiscal, en pocas palabras, el inventario presentado es francamente inútil e improcedente, pues los bienes enlistados están identificados solo por su nombre, lo cual no es suficiente para iniciar procesos de extinción de dominio. Comillas, en consecuencia, el listado dista de ser una relación útil de inmuebles de las FARC, cierra comillas, señaló el fiscal, quien le pidió al gobierno que le exija a la guerrilla folios de matrículas o cédulas catastrales. Si algo deja ver también las referencias de la Fiscalía al inventario de las FARC es que esta guerrilla suplió durante mucho tiempo las funciones del Estado. Por ejemplo, en el Acapite Inversión Social, las FARC entregaron un inventario de tratamientos médicos, 2 cirugías umbilicales, 2 extracciones de vena varice, una cirugía de hernia epigástrica, una ligación de vena en la nariz, un paciente tratado con primeros auxilios por el golpe de una vaca y una cirugía de cavidad de pene a un joven, entre otros. En materia de infraestructura vial, el resultado fue similar. Las FARC, asegura la Fiscalía, ofrecieron para la reparación de las víctimas un total de 3.753 kilómetros de vías construidas por ellos. El fiscal Martínez, sin embargo, rechazó este ofrecimiento por inajenable. Según el alto funcionario, las carreteras ni son propiedad de las FARC ni pueden servir para disminuir el impacto de la guerra sobre la población. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos. Muchas gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo lunes. Buenas noches.